¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chile después del plebiscito, este espacio que tenemos aquí en Canal 13 de conversación, de debate político. Nuestros invitados hoy día, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador? Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros. Y el diputado de Bópoli, Francisco Unurraga. ¿Cómo está, diputado? Bienvenidos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Álvaro. Bienvenidos ambos. ¿Cómo está, Francisco? Senador, ¿costó volver a sentar a Chile Vamos a la mesa de conversación constitucional? Estuvo prácticamente una semana congelada la conversación. Se sientan el viernes. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, efectivamente hubo una serie de declaraciones, dime y direte, pero yo creo que siempre ha existido voluntad de todos los actores de actuar con responsabilidad y seriedad ante un desafío que tenemos como país. Y lo que decidimos junto al presidente de la Cámara es hacer una ronda de consulta con todos los actores que están involucrados en este diálogo para generar las mejores condiciones para que podamos avanzar en un buen acuerdo que llegue a puerto, entendiendo que hay legítimas diferencias, pero tenemos un deber con Chile, que es precisamente transmitir una certeza respecto de cómo se va a llevar adelante un proceso constituyente que permita tener una constitución que sea un factor de unidad, que sea una constitución con apoyo transversal, y para eso, yo lo he señalado reiteradamente, necesitamos un diálogo incluyente y un diálogo inclusivo. Y yo lo que he visto en general es una actitud muy constructiva de parte de todos los actores. Bueno, ahora vamos a entrar más a los detalles a la medida que se vaya desarrollando el diálogo, y espero que finalmente prospere una buena propuesta para el país. ¿Se entendió la molestia de Chile Vamos finalmente o no? ¿O todavía no la entiende bien? Hay distintos puntos de vista. Yo creo que lo importante aquí, por sobre todo, es ser muy cuidadoso en el uso del lenguaje, para evitar reacciones, tweets, que a veces no contribuyen a tener el clima que se requiere en un diálogo de esta naturaleza. Y por eso nos parece que hay que actuar con el máximo de responsabilidad. Y el llamado que nosotros hemos hecho a todos los actores es a pensar en Chile. Tenemos posturas todos legítimas, estamos en democracia, pero tenemos que tener una actitud constructiva que nos permita generar un itinerario, porque reitero algo que me parece que es fundamental. El país requiere de certeza, requiere de certidumbre, y eso implica que tengamos un procedimiento para establecer una nueva constitución profundamente democrático, con un rol protagónico de la ciudadanía, en tiempos acotados, y lo más importante, aprendiendo de la lección de lo que pasó, con una actitud que implique que nos podamos escuchar entre todos. Porque una constitución tiene que tener un apoyo transversal, es una ley base que debe proyectarse por décadas. Sí. Y eso implica que debe incorporar las distintas miradas. Diputados, ¿pidieron garantías? ¿Qué pasó entre medio en la conversación también interna de Chile Vamos antes de volver a sentarse? No, a ver, nosotros siempre hemos estado dispuestos a sentarnos y de hecho hemos participado en todas y cada una de las reuniones que han sido citadas por el presidente Elizalde y por el presidente Soto. La discrepancia que nosotros tenemos, la diferencia que nosotros tenemos en relación a cómo se está llevando el proceso quedó muy bien explicitada por la declaración de los tres presidentes de partido. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que lo que debiese constituirse a partir del viernes, entendiendo que el viernes van a ir todos los presidentes de partido y vamos a ir todos los jefes de bancada, es un grupo representativo de las fuerzas que se representan en el Parlamento, por una parte, ¿ya? Un grupo más acotado, por ende. Nosotros desde Chile Vamos a actuar en conjunto, no vamos a actuar como partidos unitarios, sino vamos a tratar no solamente de llevar una propuesta conjunta a desarrollar, a escuchar, sino además representar los 54 parlamentarios que sostienen a Chile Vamos, que es más que mal la minoría mayoritaria dentro del Congreso. Ahora van a estar los presidentes, van a estar las jefes de bancada, pero no va a estar el gobierno. ¿Eso lo pidieron ustedes? Bueno, nosotros claramente lo pedimos por la intervención que hubo en relación a dos actos que nosotros calificamos que nos ayudan a lo que Álvaro estaba señalando, que efectivamente es conversar, escucharse, dialogar, digamos. O sea, el ponerle fecha límite para bailar cueca era algo que nosotros, la verdad, no es que no lo pudiéramos tolerar por quien venía, al contrario, tenemos máximo respeto a Carolina Toá como ministra del Interior, pero yo creo que este es un proceso donde ya nos equivocamos una vez y donde no podemos equivocarnos dos veces. Y desde ese punto de vista, como todo diálogo, como toda confrontación de ideas, bueno, se llegan a acuerdos cuando se llegan a los acuerdos. Evidentemente que estos acuerdos no pueden ser a 4 años, a 3 años, ni siquiera a 4 meses. Pero necesitamos todos madurar y leer qué pasó en el proceso anterior, qué nos quiso decir la ciudadanía, por lo demás, con la votación, con el contundente triunfo del rechazo. Y desde ese punto de vista, el ponerle una fecha tan perentoria, además,
si bien es cierto, el gobierno es colegislador, Sí. pero el mismo presidente de la República aceptó la responsabilidad y que esto naciera igual que en noviembre del 2019 por parte del Congreso. Dicho lo anterior, las palabras, evidentemente que las palabras de la ministra Vallejo ya terminaron, digamos, de alterar los ánimos. Sí, cuando habló de los pueblos originarios, cosas que no se habían hablado. Cosas que no se habían hablado y cosas que no estamos dispuestos a pautearnos. No es que no estemos dispuestos a conversarlas, Sí. sino es que no estamos dispuestos a pautearlas. Senador, ¿y cuándo vuelve el gobierno entonces? ¿Van a esperar un tiempo que...? Yo he dicho algo que me parece que es clave. Este es un diálogo incluyente e inclusivo y por tanto nadie puede ser excluido. Obviamente las fuerzas tienen distinto tamaño, hay un tema de proporcionalidad. Vamos a hablar de eso. Pero todas las voces tienen que ser escuchadas. Y además hemos hecho un esfuerzo junto al presidente de la Cámara, nos reunimos con los máximos dirigentes del mundo sindical de la CUT, con los máximos dirigentes del mundo empresarial de la CPC, con la Asociación Chilena de Municipalidades. Hemos establecido un diálogo con otros actores. Mañana tenemos también reunión con la Asociación de Municipios Rurales, también con los representantes de las pymes y vamos a continuar en ese esfuerzo. ¿Qué es lo que yo he dicho respecto al gobierno? El gobierno es un actor importante, es colegislador, por tanto, a mi entender, debe participar en este diálogo, colaborando, contribuyendo, pero entendiendo que este diálogo está radicado en el Congreso Nacional. Ya. Y por lo que hemos hablado con los dirigentes de Chile Vamos, creo que va a haber condiciones para que efectivamente, particularmente la ministra de la SECPRES, pueda participar colaborando en este diálogo, porque es importante considerar su punto de vista, pero este es un diálogo que está radicado en el Congreso Nacional y finalmente los que van a decidir son las fuerzas con representación parlamentaria, que son las que tienen que concurrir con sus votos para aprobar la reforma que requiere 4/7 en ambas cámaras para habilitar el proceso constituyente. Lo entiendo, pero la ministra Uriarte no se sienta luego a esa mesa entonces, ¿o sí? Hasta el momento no estaría participando en la reunión del viernes, pero hemos estado en un diálogo que creo que va a permitir generar condiciones para que pueda participar colaborando o contribuyendo a este diálogo. Que vuelva luego. ¿Cuáles son las líneas rojas para Chile Vamos? Se habla todos estos días de las líneas rojas, lo que no está dispuesto a cruzar Chile Vamos en el debate. ¿Cuáles son? A ver, Chile Vamos está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas como lo hemos hecho, como muy bien lo dice el presidente Elizalde. Chile Vamos tiene una postura que tiene que ver con una cosa metodológica que va a ser planteada por los presidentes de partido, que algo lo comunicaron hoy día, que tiene que ver, digamos, con ir al fondo y después ver el chasis que se le pone para que esto resulte. Y desde ese punto de vista, nosotros creemos que deberíamos, dado que además cuentan con una aceptación, al menos a nivel de la calle y lo que a uno le ha tocado ver, y de las encuestas, nosotros deberíamos generar un comité de expertos en este instante que nos ayude a poner el foco en las cosas que, así igual que se le encargó en el proceso anterior, donde se decía que había que respetar los derechos humanos, los tratados internacionales, los fallos debidamente sentenciados en los tribunales, bueno, agregar cosas que ya nos comunicó la gente en relación a la elección del plebiscito pasado. Ya, pero en concreto, la propiedad privada, por ejemplo, el Bueno, Banco evidentemente, Central... si usted me pregunta a mí, yo estoy hablando aquí como Francisco Undurraga, porque los presidentes de partidos son quienes lideran, evidentemente que la propiedad privada, un Chile unitario, un Chile democrático con 3 poderes del Estado, independientes entre sí, con un solo tribunal para todos los ciudadanos, no varios tribunales, desde luego no 12 naciones, reconocimiento a los pueblos originarios, bueno, eso lo venimos diciendo desde muchas campañas. Pero sin plurinacionalidad, por ejemplo. Desde luego sin plurinacionalidad, porque además la plurinacionalidad perdió hasta en Temucuico, y pues entonces... Senador, ¿y eso ustedes estarían como socialismo democrático dispuestos a aceptar o atenta contra este espíritu de la hoja en blanco? Una precisión, porque mi rol en este diálogo es como articulador. Lo sé. Y por tanto, yo tengo que ser muy prudente. Sí. Creo que a quien le corresponde responder a esa pregunta es a quien concurra a esta mesa de conversación y de diálogo en representación de los partidos del socialismo democrático o de Apruebo Dignidad o de los partidos que apoyan al gobierno, también está la democracia cristiana, en fin. Sí. Pero usted conoce la sensibilidad, fue el presidente del partido. No es mi rol. Sí creo yo que el proceso constituyente, para ser exitoso, tiene que tener un rol protagónico de la ciudadanía. Porque hoy día existe un cuestionamiento a las instituciones de la democracia representativa. Si bien hay un clima distinto en el país hoy que el que había para el estallido, de todas maneras, creo que es muy importante dar señales claras de la capacidad de escucha que tienen las instituciones democráticas de lo que plantea la gente. Y por eso creo que finalmente
son los ciudadanos los que tienen que decidir el contenido de la nueva Constitución. Y creo que ese principio hay que preservarlo. Metodológicamente, cuando se establezca la forma de redactar esta nueva Constitución, que la voz del pueblo sea escuchada. Eso creo que es un principio básico, por lo menos que creo que tiene que ser preservado en el itinerario y el mecanismo que se establezca como resultado de este diálogo. Por lo tanto, conceptualmente, ponerle bordes a esta hoja atenta contra el espíritu original. Es que no quiero utilizar una frase que pueda ser interpretada en blanco y negro, porque la vez pasada se dijo, por ejemplo, la importancia de que Chile sea una república democrática, o el respeto a los fallos de los tribunales. El punto es... Eso eran bordes, de alguna manera. ¿Cuánto? Que no vaya a ser que por ponerle borde al final se sustraiga de la deliberación democrática el debate respecto del contenido que debe tener la nueva Constitución. Creo que ahí hay que ser prudente y por tanto no quiero calificar la propuesta de Chile Vamos porque primero hay que escucharla, hay que calificarla en su mérito, tendrán que los partidos que representan al mundo del cual yo formo parte, y todos aquí tenemos ideas y convicciones, tendrán que expresar esos puntos de vista y lo que estamos haciendo con el presidente de la Cámara es básicamente generar un clima que permita acercar posturas, porque lo que está en juego es demasiado importante y no podemos farrearnos nuevamente una oportunidad tan relevante como es tener un itinerario con un procedimiento democrático que nos permita tener una constitución, insisto, sí, que sea una en la que todos nos sintamos interpretados y en la que todos nos sintamos parte. Quiero agregar una cosa, por favor. O sea, esta idea no es solamente una idea nuestra, es una idea que además fue abordada por el propio Partido Socialista y el PPD en un documento que hay dos senadores que en particular plantearon el tema, pero hablando con ellos entienden que es mucho más acotado que una lista. Bueno, es parte del diálogo que nosotros vamos a tener, digamos. El senador Insulza y el senador Quintana sí, plantearon el tema, también la Gobert. Sí. Ahora, el tema de algunas condiciones que se están poniendo, por ejemplo, el Partido de la Gente, que tiene una representación parlamentaria, está firmemente defendiendo poner sobre la mesa el plebiscito de entrada. Ustedes como Chile Vamos ya lo están descartando. ¿Por qué? No. Primero ya lo estamos descartando porque no ha existido un pronunciamiento oficial en relación al tema. Punto uno. Okay. Punto dos. Los 4/7 afortunadamente no se logran solo con Chile Vamos, solo con el Partido de la Gente, o solo con el Partido Socialista, o Apruebo Dignidad, o el socialismo democrático, como le llaman ahora, sino que se forma en conjunto aunando criterios. Y aquí lo que yo le dejaría bien claro a la ciudadanía, digamos que si bien es cierto, cada uno, Álvaro tiene su idea, nosotros tenemos las nuestras, todos los partidos tienen una postura en relación a diversos temas que se van a tratar, nosotros vamos a tener que colegir lo mejor para la ciudadanía y para el país. Y desde ese punto de vista estamos obligados, al haber votado y haber concurrido a los 4/7, a armar una mayoría que yo espero que no sea solo de 4/7, que ojalá supere, la base política sea de mayor respaldo, de tal forma que este proceso, como muy bien lo decía el presidente Elizalde, efectivamente tenga éxito al final. Si aquí no es el triunfo de Francisco Undurraga o de Álvaro Elizalde, aquí va a ser el triunfo de Chile si tenemos un nuevo texto, un texto aceptado, espero, por una inmensa mayoría. Ya, pero el plebiscito de entrada, usted me dice, no está zanjado en Chile Vamos, todavía se puede discutir de eso. Entonces. Bueno, se puede discutir de todo, si en el minuto que uno se sienta a la mesa, tiene que me voy a parar porque algo no me gusta, no, pues tendremos que llegar a los consensos necesarios. Evidentemente nosotros tenemos posturas en relación a diversos temas, las hemos presentado y las presentamos durante el proceso constituyente anterior, digamos. Todos los partidos políticos tienen algún grado de propuesta en relación a la Constitución, los centros de estudio, así lo han hecho tanto en la centro derecha como en la centro izquierda. Las posiciones en Chile, digamos, no son lamentablemente para estos efectos todas unitarias, pero en el minuto en que nosotros nos sentamos a conversar, a dialogar, a tratar de descubrir en el otro lo legítimo que él tiene, y desde ese punto de vista nosotros siempre vamos a honrar nuestra palabra. Sí. Nosotros siempre dijimos que íbamos a estar por un nuevo proceso, pero todavía nosotros no lo resolvemos internamente, y yo creo que además es faltarle respeto no solamente a las personas que van a estar dialogando, sino a la ciudadanía si después no se concluye como lo que dijimos aquí. Como articulador, senador, como que están ahí dirigiendo de alguna manera esta conversación, ¿el plebiscito de entrada puede ser parte de la conversación o usted siente que ya se zanjó en el plebiscito del 2020? No está zanjado. Yo creo que, a ver, para que este diálogo tenga resultado, no se puede a priori excluir alternativas. Y creo que en este sentido hay que estar abierto a distintas propuestas.
las que tienen que ser analizadas en su mérito. Por eso yo digo, antes de discutir los procedimientos o los instrumentos, los mecanismos y el itinerario, hay que ver cuáles son los principios. A mí me parece que un principio rector para que el proceso constituyente sea exitoso es que la gente decida. Yo soy suscriptor, estuvimos de hecho en el diálogo para el acuerdo del 15 de noviembre, sí, que fue muy cuestionado por algunos sectores que incluso votaron en contra en el Congreso Nacional. Y a mí me parece que ese acuerdo tenía una virtud que decía, mire, la gente va a decidir. Se partió con un plebiscito, se convocó una convención, se eligió a los convencionales y después la gente de nuevo se pronunció en las urnas. Entonces no podemos pretender que este proceso sea exitoso y cuente con legitimidad social si no es consultándole a las personas. ¿A través de qué forma? Es algo que tendremos que ver sobre la base del diálogo que estamos desarrollando. Sí creo que el plebiscito de salida tiene que realizarse sí o sí. No, eso es evidente. Y con voto obligatorio. Con voto obligatorio, porque la gente tiene que decir si le gusta o no el texto que se genere como resultado de este proceso. Yo tengo la sensación de que el voto obligatorio llegó para quedarse, digamos, en cualquier tipo de consulta o elección que hagamos. Bastante consenso en eso, sí. Y lo previo, bueno, es parte de lo que hoy día estamos dialogando y conversando, porque hay distintas posturas, insisto, legítimas, de los distintos actores respecto de cuál es el mejor mecanismo para arribar a un buen resultado. Sí. Pero quiero insistir, o sea, el desafío consiste en transmitir una certeza al país. Primero, que vamos a tener una constitución nueva, una constitución que va a ser un factor de unidad, una constitución que va a ser apoyada transversalmente en la sociedad chilena, que por tanto para su elaboración se va a escuchar a los distintos actores y lo más importante, que va a generar condiciones para que el país prospere. Para que eso así sea posible, la gente finalmente es la que tiene la última palabra. Un tema que puede parecer metodológico, pero que es relevante, lo planteó Francisco Chaguán cuando vino, el tema de la representación. Dice, hay partidos que prácticamente no tienen parlamentarios y están igualmente representados en la mesa. Decía él que nosotros que tenemos 12 senadores. ¿Cómo se va a zanjar eso? Es que yo creo que ahí hay un punto, y yo esto lo he hablado con el senador Chaguán, porque cada uno sabe lo que pesan los actores que están sentados en la mesa. Voy a dar un ejemplo. Cuando la concertación de partidos por la democracia tenía 17 partidos, Patricio Elwin no podía ir acompañado de más camaradas para esas reuniones. Y todos sabían la importancia que tenía en aquel entonces el principal partido de la oposición y que fue durante mucho tiempo el principal partido de la política chilena. Ahora, si un partido con una representación parlamentaria importante como Renovación Nacional desea llevar más representantes, dijimos, no hay ningún problema. O sea, yo creo que no tendría por qué ser necesario, pero si ese partido se siente más cómodo en el diálogo, bienvenido, porque lo que queremos, junto con el presidente de la Cámara, es que todos se sientan cómodos en este diálogo. Entonces lo que ha dicho Renovación Nacional es que efectivamente va a ir con más representantes y la verdad es que hemos hecho las consultas y nadie va a tener problema con que así sea. Pero a la hora de votar, por ejemplo... Es que no se vota, porque es un acuerdo. No es que se vaya a votar y no se vota 1 a 1, porque es un acuerdo que si logra tener el apoyo de más de 4/7 de ambas cámaras, de los integrantes de ambas cámaras, se aprueba como reforma. Si es que no logra tener los 4/7, tendremos que seguir conversando hasta que se logre los 4/7. Y el desafío, muy bien lo dijo Francisco, es superar con creces los 4/7. Ojalá tengamos incluso un porcentaje de aprobación de este acuerdo en ambas cámaras para que se haga realidad muy superior, porque eso le va a dar mayor sustancia, mayor firmeza. Yo creo que la principal lección que podemos tomar de lo que acaba de acontecer con el plebiscito es que tenemos que ser capaces de hablar con quienes piensan distinto, incorporar a distintas miradas y ampliar la base de apoyo, primero para el acuerdo para continuar con la nueva Constitución y en segundo lugar para aprobar un texto que sea representativo del conjunto de la sociedad chilena, porque esta es la Constitución, no es una ley cualquiera. Sí. Diputado, ¿quedan satisfechos, convencidos de esta fórmula de representación que exponía el senador? Nosotros tenemos diferencias, pero lo importante, ya las he expresado. Yo creo que la cultura del asambleísmo no le hace bien al desarrollo de lo que está generando tanto el presidente Soto como el presidente Elizalde en términos de generar diálogos. Y los diálogos en toda situación, y esto que no se malinterprete, pero finalmente cuando se negocia un acuerdo sindical, no van todos los trabajadores por un lado contra todos los ejecutivos por el otro, sino que se nombra una comisión de representantes que obviamente tiene que tener la confianza de las personas que representan para poder llegar a los acuerdos. Diálogo nosotros tenemos todos y todos los días. Yo tengo la suerte de conocer a Álvaro no solamente por su posición política, porque me lo topo habitualmente en el Congreso.
nos tomamos de repente un café o nos conversamos algo que nos parece bien o nos parece mal. Pero eso es lo que tenemos que provocar. No, aquí no se trata de quién grita más fuerte, sino se trata de cómo construimos los silencios para que nos podamos escuchar. Y desde ese punto de vista yo discrepo en relación a aumentar la base de representantes. Así mi partido o mi coalición determine que quien está hablando hoy día no esté ahí. Bueno, vamos a quedar muy atentos a lo que nos pilla el tiempo. La voluntad que tenemos con el presidente de la Cámara es generar las condiciones para que todos los actores se sientan cómodos en este diálogo. Y obviamente hay un factor de realismo. Los actores que tienen más representación parlamentaria son determinantes para que el acuerdo prospere, porque finalmente este acuerdo se tiene que aprobar en ambas cámaras del Congreso. Absolutamente. Vamos a quedar muy atentos a las conversaciones del viernes. Diputado Undurraga, senador Elizalde, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos también y sigan nuestra sintonía. Ya llegue ¿Qué dice Chile Prime? Con representantes que conocemos muy bien, nuestros compañeros del departamento de prensa. Así que siga en la compañía del 13. Buenas noches.